Señor, te adoramos, exaltamos tu santo nombre. Gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo amanecer. Gracias por el cuidado y la protección que tienes hacia cada uno de nosotros. Muchas gracias y una vez más te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo. La verdad que para mí es un honor, es un privilegio compartir tu palabra hoy en este nuevo amanecer. Muchas gracias. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar del tema vidas radicales. Y vamos a leer Romanos 12:2 y lo dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en otra versión dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora, la palabra radical a menudo es asociada a algo malo. Viene a nuestra mente lo que algunas religiones radicales hacen y pensamos que todo lo relacionado con esta palabra es malo. Pero esto no es así. Debemos comprender el significado de esta palabra y de ahí analizar si podemos atribuirle la maldad que viene a nuestra mente o por el contrario podría significar algo positivo. Ahora, mira, encontrando, indagando todo esto, en la etimológicamente la palabra proviene del latín radix, que significa raíz. Y de esto podemos decir entonces que no es tanto el vivir de forma diferente, sino vivir de acuerdo a la raíz, a la base, a la fuente de pensamientos. Y sin embargo, como esa fuente de pensamiento no es la que el mundo entero está acostumbrado, por eso es que significa cambio. Y cuando Jesús vino a este mundo, le enseñó a sus discípulos a vivir de acuerdo a la voluntad y mandamientos de Dios. Y esto, la verdad que causó disgusto por parte de los religiosos de la época, pues estaban acostumbrados a vivir de acuerdo a sus normas y preceptos. Pero sin embargo, Jesús vino a enseñar que estas normas no nos llevarían al cielo, sino que en Dios debía estar puesta nuestra fe. Para hablar de radical, la verdad que es extremo, sería la pregunta, pero no es de alarmarse cuando la forma de pensar no va de acuerdo a lo que dicta la regla del mundo. Dios nos invita en múltiples pasajes de la Biblia que vivamos no conforme a los deseos del mundo, y por eso el mundo nos aborrece, porque no vivimos en lo común, conforme al pensamiento de perdición que predomina en la sociedad. Pero radical no significa ser un fanático que lo único que busca es ir en contra de los demás, porque ser radical es vivir de acuerdo a nuestros principios y valores, a nuestro pensamiento en Dios. Y esto no lo comprende el mundo y vamos a decir, por tal motivo nos tachan de locos o fanáticos. Y al hablar de un cambio de pensamiento, mira, Dios nos invita a que nos conformemos, a que no nos conformemos al pensamiento predominante, sino que vayamos más allá, a un lugar donde la razón pierde su poder, donde incluso las leyes físicas no tienen lugar.
Ese pensamiento fuera de las leyes físicas se encuentra en Dios. Y el Señor quiere que nuestra mente no esté puesta en las cosas perecederas, sino en las cosas eternas. Y Jesús nos invitó a buscar primeramente el reino de Dios, el cual no es bebida ni comida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 14:17. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo, porque todas las demás cosas no son añadidas. Pero el mundo vive en un pensamiento donde lo más importante es lo que vivimos en esta tierra. Y entonces la ética y la moral toma otro sentido, que no importa lo que hagamos, no hay consecuencia en el futuro de nuestros malos actos. Pero los cristianos sabemos que lo que hagamos en este mundo tiene repercusiones en la eternidad, porque nuestro pensamiento cambia, nuestras prioridades son otras cuando venimos al conocimiento de Cristo. Y entonces la base de nuestros pensamientos cambia. Jesucristo es la piedra angular de toda nuestra vida. Y al hablar de ser cristocéntricos, antes de venir al conocimiento de la verdad, caminábamos pensando que nosotros éramos el centro del universo, o pensábamos que nuestra raza significaba algo, que no importa cuál era nuestra base de pensamiento, quizás estaba equivocada, pero sin embargo de una u otra manera escuchamos acerca de una nueva forma de pensar. En la Biblia encontramos la verdad acerca de Jesucristo, y la Biblia entera nos encamina a conocer a la persona del Hijo de Dios. Y toda la Biblia también nos muestra el plan de Dios para la humanidad. Y solo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es que el ser humano tiene la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Pero es necesario creerlo en el corazón, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y hay que confesarlo por nuestra boca. Y esto es lo que le molesta el mundo entero, el que las personas sepan que han alcanzado la salvación y el perdón de pecados. Y esto la verdad que es, vamos a ponerlo, difícil de comprender por las personas. Pero es lo que obtenemos cuando venimos humillados delante de Jesucristo. Y uno de los pensamientos contrarios al mundo de igual confesar a Cristo es que somos conocidos en nuestro medio social como pecadores. Y es increíble para las personas pensar que algún pecador pueda alcanzar el perdón de pecados. Piensa que si ha pecado definitivamente, esa persona debe de ir al infierno. Pero en Dios existe el perdón, y solo en Dios es posible un cambio de vida. Mira, Jesucristo lo llamó un nuevo nacimiento. Sí, en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Es decir, nacemos de nuevo. Entonces el viejo hombre, el pecador, ese es muerto más bien, y nacemos para una nueva vida en Dios. Aunque el mundo no lo crea, aunque sea imposible para ellos, en Jesucristo tenemos el perdón de pecados y la vida eterna, y a través del derramamiento de su sangre. Y ahora, una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios ha obtenido el perdón de sus pecados y empieza a vivir y pensar de una manera diferente, dándole la gloria a Dios con toda su vida. Se convierte en un adorador, y las prioridades de esta persona nacida de nuevo cambian. Ahora Cristo llena nuestros pensamientos y Dios es primero en todas las cosas. Y al hablar de radical en pensamiento, ninguna corriente de pensamiento puede venir a desviar la mente de los que han sido alcanzados con la gracia de Dios.
Pero es necesario que seamos obedientes en los mandamientos de Dios cuando nos dice que escudriñemos las Escrituras. Y todo cristiano nacido de nuevo debe de empezar a leer, a estudiar las Escrituras y a atesorar cada mensaje del Señor, a escuchar predicaciones, a reunirse con otros cristianos para poder alimentarse y fortalecerte los unos a los otros. Y de esta manera estaremos fuertes en el conocimiento del Señor y podremos usar la palabra para defendernos de todo ataque del enemigo. Sabemos que el diablo utiliza la misma palabra de Dios para intentar desviarnos de aquello que hemos aprendido de Él. Y es por eso que es vital o de vital importancia, sí, conocer qué es lo que dice Dios respecto a nuestra forma de comportarnos, respecto a nuestra nueva manera de vivir, respecto a la gloria que debemos darle solo a Él. Y al hablar de radical en las obras, ahora también nuestras obras son nuevas. Dice la Biblia que Dios, cuando Jesús fue puesto en la cárcel y los discípulos fueron esparcidos, de cómo la gente que los veía los identificaba por cómo caminaban y cómo hablaban. Porque no hay duda que hasta nuestra forma de hablar cambia. Si antes hablábamos maldiciendo a los demás, ya no lo hacemos. Mas ahora nuestra boca está llena de bendición de Dios. Y si en el pasado éramos conocidos por, por sobornar a los demás para obtener negocios, ahora lo hacemos más y obtenemos más éxito por la bendición del Señor. Y si antes hacíamos el mal, ahora hemos dado un giro de 180 grados y hacemos el bien a los demás. Y podíamos hablar tanto de todo esto. Sí, mi amado hermano, que no nos asuste entonces la palabra radical. No es irse de un extremo de pensamiento cayendo en lo absurdo, más bien es estar nuestro pensamiento fundado en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad y a Él debemos obedecerle. Que no nos sorprenda que el mundo nos tache, con diferentes nombres. Es un pensamiento que no pueden comprender hasta que vengan al conocimiento de Dios. Y es por eso que debemos continuar con la labor evangelizadora para que más personas sean alumbradas con la verdad de Dios. El Señor quiere que todos vengan a ese conocimiento de su amor y misericordia, pero el diablo tiene cegado el entendimiento de ellos. Mira, el Señor quiere, más bien, el Señor lo desea y lo anhela, pero el mundo debe conocerse por estar firmes en la palabra de Dios. Y nuestro mismo testimonio debe de ser un grito que anuncia a Jesucristo. Nuestro comportamiento recto y prudente debe de ser un testigo del poder transformador de Dios, que nuestro pensamiento debe de estar centrado en Cristo y nuestras obras deben reflejar el carácter de Dios. Dios es luz, es amor y es la verdad. Seamos pues fieles testigos de Dios y no pensando con la mente carnal, sino pensando con nuestros pensamientos puestos siempre en Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje. Yo te pido por cada una de las personas que se ha conectado a este devocional. Yo te pido que los cuides, que los protejas, que nada malo acontezca a sus vidas. Líbralos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación, de toda enfermedad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, creyendo que así lo harás. Muchas gracias. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Los espero el día de mañana, 6 de la mañana. Bendiciones.